Bien. Bueno, Nimos, vamos a continuar nosotros la clase. Ya tendremos el espacio para que Harold nos, nos socialice su presentación. Listo, entonces queda claro la diferencia entre los síntomas entre ese dolor anginoso coronario o agudo a un dolor osteomuscular. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las causas entonces más frecuentes y tratamiento del paro cardiorrespiratorio? Vamos a dejar de lado entonces ese dolor por estrés y vamos a pasar al real, al que puede comprometer la vida, que es un infarto o un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces, vamos a dividirlo siempre en adultos y en pediátricos. ¿Sí? La atención es muy similar entre uno y otro, pero también cambia algunas cosas que son claves. Entonces, siempre deberíamos hacer por separado un estudio para adultos y un estudio para pediatría. En el caso de los adultos, hablamos de un término que se llama fibrilación ventricular, ¿sí? No tienen por qué saberlo, pero si alguien de repente sabe a qué se refiere una fibrilación ventricular, pues me podría dar una idea y lo socializamos. Ni idea. Pues no sé, profesor, suena como a, digamos algo así, digamos como a darle, digamos como oxígeno o algo así, o darle espacio. Profe, no es cuando las ventrículas, cuando las cuatro partes del corazón en las que se divide, falla alguna de ellas. Entonces, les voy a explicar. Digamos que sí, pero específicamente vamos a retomar Profe, qué pena, ahí tiene que ver la bradicardia. La bradicardia se puede presentar, es una disminución de la frecuencia, se puede presentar en un paro, claro. El problema con el corazón, muchachos, es que el corazón funciona con electricidad. Entonces tenemos que partir de eso. Para que nuestro corazón lata de manera, digamos que libre e involuntaria, porque él funciona solito, no lo manejamos nosotros, sino él solo se maneja, es autosuficiente, pues él requiere de un estímulo eléctrico, ¿sí? A ese estímulo eléctrico, ¿sí? A ese estímulo eléctrico nosotros le llamamos... A Juan Martín y todas las bendiciones para la familia. Fíjate que hay un micrófono abierto. Bueno. O el sitio de donde sale esa conducción eléctrica se llama el nodo sinusal. Que es el corazón que bombea la sangre a los pulmones. La conducción eléctrica del corazón depende de ese nodo sinusal. Es un mecanismo propio del corazón para que el corazón funcione con electricidad. Pero si resulta que ese circuito, ustedes han visto representar los latidos del corazón en un papel y en un monitor, ¿cierto? En el caso de Cristian cuando le hicieron el electrocardiograma, ¿sí? Y en el caso de los que han visto en una película cómo se ve en una pantalla de un monitor de un paciente que la imagen salta, hace como una onda y sigue, ¿cierto? Sí, señor. Ese ritmo o esa representación eléctrica del ritmo del corazón es la que se va a ver afectada cuando nos referimos a la fibrilación ventricular. Entonces una fibrilación ventricular, lo voy a poner aquí con las iniciales FB, es una alteración de la conducción eléctrica. Una alteración de la conducción eléctrica del corazón.
Entonces resulta que si nosotros con nuestra mente domináramos el ritmo del corazón, pues estaríamos tranquilos, porque eso sería como ordenarle a un brazo, muévase, o a una pierna camine, o algo similar. Pero resulta que nosotros no podemos ni tenemos esa facultad de decirle al corazón trabaje de manera normal, ¿sí? Entonces en ese momento que el corazón entra en fibrilación ventricular, quiere decir que él está cambiando su ritmo solito. Y nosotros no tenemos cómo, desde nuestro cerebro o desde nuestro centro de mando, mejorar ese problema que se está presentando. Por eso es necesario avisar al servicio de emergencias para que llegue el desfibrilador. ¿Alguien sabe qué es un desfibrilador? Es un aparatico, profe, que bota corriente para que le llegue al corazón. Las descargas, ¿sí? Es ese aparatico que genera descargas y que bota corriente y que frotamos con un gel y lo frotamos y lo separamos y decimos despejen para que nadie esté cerca y podamos realizar ese choque o descarga eléctrica. ¿Lo han visto en las películas? Señor. Eso. Y en las novelas. Y en las bueno, en las novelas. Entonces, ¡Ay, Víctor! ¿Qué culpas? Si uno las ve. bien. Claro, porque ahí es donde, Fibrilación. en las novelas es donde más corazones se dañan. Bien. Entonces se llama desfibrilador. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha visto una película? ¿Todos tienen Netflix, por ejemplo? La mayoría. ¿Han visto una película que se llama Manos Milagrosas? No. Profe. ¿No? ¿Dónde la veo? Se las recomiendo. ¿Buena? ¿Cómo No, se llama? profe. Manos Milagrosas, que es de un médico neurocirujano, el que separa los siameses, que es basada en hechos reales y que es con un actor reconocido. Bien, se la recomiendo. ¿Por qué se la recomiendo? Porque él tiene que detener el corazón de los bebés en una parte de la cirugía para que ellos no vayan a sangrar mucho cuando los despegue y los separe. ¿Sí? Y ya cuando termina de separarlos, él tiene que volver a reanimar el corazón de cada uno. Y a cada uno le pone una especie de pinzas y son desfibriladores. Y los carga con electricidad. Los carga a ciertos julios. Los julios son la forma como miden esas descargas. Entonces carga y pone a funcionar el corazón de cada bebé por separado para que la cirugía sea un éxito. Entonces se les recomiendo para que la vean. No tanto para que vean pues como película, excelente, bueno, y para que vean un desfibrilador pediátrico en una cirugía también lo pueden hacer. Bien, ¿qué pasa con un desfibrilador? Nosotros no cargamos un desfibrilador en el bolsillo, ni en el carro, ni en la moto, ni en la bicicleta, ¿cierto? Entonces, mientras llega el desfibrilador, que ese lo traen son las ambulancias, pues nosotros estamos realizando RCP. Ese es nuestro trabajo, el RCP. ¿Cierto? ¿Qué significa RCP? Reanimación cardiovascular. ¿Un cardiopulmonar? Pulmonar. Reanimación cardiopulmonar. Muy bien. En el caso de los pediátricos, las causas respiratorias son más comunes que las cardíacas. En un bebé o en un niño es más frecuente que ellos se obstruyan las vías respiratorias a que el corazón les falle. Pero pues hay que comenzar también con RCP y posteriormente activar los sistemas de emergencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los sistemas de emergencia en nuestro caso? ¿La línea qué? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Entonces, ¿cómo hace el corazón para bombear sangre? ¿Sí? El corazón expulsa la sangre gracias a la contracción secuencial de todas sus fibras musculares, coordinadas eléctricamente. Aquí está la clave del funcionamiento del corazón.
El corazón funciona con electricidad. ¿Listo? Y esa electricidad del corazón está mediada por ese mecanismo que se llama el nodo sinusal. Entonces es muy importante y tiene que quedar claro, nosotros no tenemos dominio sobre el corazón, desafortunadamente. O bueno, desafortunadamente no tanto, porque si nosotros domináramos el corazón como otros órganos, tal vez lo tendríamos más fregado. ¿Sí? Entonces, es un músculo autosuficiente y que coordina sus movimientos mediado por información eléctrica. Bien. Entonces, seguimos hablando de esa muerte súbita. ¿Por qué se produce? La mayoría de las muertes súbitas extrahospitalarias en adultos se deben a fibrilación ventricular. Entonces, les cambió simplemente la conducción eléctrica del corazón y los llevó a una muerte súbita, extrahospitalaria, o sea, no estaban en un centro hospitalario, sino estaban en su oficina, en su universidad, en la calle, en el bus, en su hogar. En cualquiera de esos escenarios se generan esas muertes súbitas, a menos que tengamos un chico que tenga idea en reanimación cardiopulmonar y le pueda salvar la vida. Esa fibrilación ventricular es un disturbio eléctrico que va a generar una arritmia. Ya tenemos claro el término arritmia, ¿cierto? Su palabra o su nombre lo dice, pérdida de ritmo, sin ritmo. Generalmente el corazón siempre va tun tun, tun tun, tun tun, tun tun. Y esa pérdida de ritmo puede verse reflejada en que se aceleran, se desaceleran, se para, vuelve y empieza. A eso le llaman arritmias cardíacas. Profe, una Ese, pregunta, digamos, sí, cuando fibrilan, ¿por qué le ponen ¿cómo se llama? Se me fue, tanto que la estaba pensando, puedo preguntar, la, la adrenalina, claro, lo que o eso pasa, sí, hay ciertos medicamentos que se usan para la reanimación de un corazón. La adrenalina es una hormona que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que es la que utilizamos cuando estamos en circunstancias de peligro. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación de alerta, que por ejemplo vas por la calle y ¿qué ejemplo te pongo yo? Ves que se vienen 5 manes detrás tuyo, ¿sí? A robarte, por ejemplo. Entonces, la adrenalina que segrega tu cuerpo es la que te da esa capacidad de correr, de que se acelere tu corazón, el pulso, la sudoración, todo eso está mediado por la adrenalina. La adrenalina es una hormona que nosotros producimos. Pero cuando estamos en una circunstancia totalmente diferente u opuesta, entonces estamos viendo televisión en reposo, tranquilos, ¿sí? No segregamos nada de adrenalina, sino otra hormona que está hecha es para reposar o descansar, ¿sí? Entonces hay dos sustancias que activan dos mecanismos en el cuerpo. Uno de vigilia o de alerta, que es el de la adrenalina, y uno de reposo, ¿sí? Que se llaman sustancias colinérgicas o el cortisol, que es diferente, ¿sí? Entonces, si una persona está con el corazón quieto, uno le podría poner adrenalina hasta directamente al músculo del corazón, por encima del pecho. Con una jeringa se la inyecta directamente. Y eso hace que el corazón trate de volver, porque es una hormona hecha para eso, para estimular el corazón. ¿Sí? O por los líquidos endovenosos. Entonces, fíjense gracias. que ese disturbio eléctrico que produce la contracción desincronizada del músculo del corazón, pues va a llevar al corazón a que no pueda contraerse ni bombear la sangre.
Entonces, fíjense cómo queda un corazón en fibrilación ventricular. Pierde esa función para la que está hecha, que es de enviar de manera adecuada sangre a los tejidos. Lo que hablábamos ayer, si el corazón no tiene ritmo, ¿sí? Está desincronizado y no puede bombear la sangre de manera adecuada, pues otros órganos van a empezar a fallar, como hablamos ayer del caso del cerebro que se queda sin oxígeno y así sucesivamente. Bien. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores de riesgo cardiovasculares? O sea, ¿quiénes están en riesgo de padecer una fibrilación ventricular? Cualquiera. Personas obesas, Adultos mayores, los Listo. obesos, Adultos mayores, obesos, la fumadores, obesidad, profe, los gorditos. los obesos, ¿qué más? El hipertenso será. El hipertenso, muy bien. El diabético, el fumador, los estresados, los sedentarios, los que no hacemos ejercicio, los obesos. profe, los epilépticos también. No necesariamente. Sí, digamos que puede ser en alguna medida puede ser un factor de riesgo, pero hay epilépticos que son muy juiciosos, o sea, que sufren de epilepsia, pero no se trasnochan, se toman sus medicinas, hacen ejercicio y tienen una vida saludable. Entonces van a mantener un buen corazón. Pero en Profe, cambio, dime, y los deportistas los no pueden, deportistas, de pronto, los que se esfuercen deportistas, mucho y les den depresión. generalmente los deportistas son los que menos tienen riesgo cardiovascular. Cuando un deportista Por el muere, ejercicio, ¿cierto? claro, cuando un deportista muere por el corazón, tal vez no es por el ejercicio, sino porque desafortunadamente tiene alguna enfermedad de base genética o su corazón estaba maltrecho o ya estaba marcado genéticamente para morir a esa edad, ¿sí? Porque ustedes han visto deportistas que se quedan en el campo de juego tendidos por el corazón. Pero si hacen estudios y medicina legal y todo lo demás, seguramente él tenía un problema en el corazón, de base. Pero el ejercicio obviamente está indicado para que no sea un factor de riesgo. Es lo mejor que se puede hacer. Bien. Bueno, hay dos tipos de reanimaciones cardiopulmonares. Una que es la básica y otra que es la avanzada. La avanzada, digamos que no nos compete mucho a nosotros porque es la que tiene que ver con el uso de la adrenalina que mencionaba Víctor, ¿sí? Y los medicamentos que vamos a utilizar y otro tipo de terapias. Pero lo básico, que es lo que vamos a hacer nosotros en una primera instancia de atención, en el momento que llegamos donde la víctima y eso, esa es la que ¿Qué es la nosotros... respiración boca a boca? ¿Qué es? La respiración boca a boca. Hace parte de la RCP. Sí, claro, hace parte, pero entonces vamos para allá. El método sistematizado. Es sistematizado porque debe tener un orden de prioridades para el mantenimiento, recuperación de pacientes en un paro, hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. Fíjense que la supervivencia promedio al paro cardíaco fuera de un hospital es de 6.4%, o sea, casi que no sobrevive nadie cuando le da un paro fuera de un hospital. Pero cuando se ve ayudado por una persona que le hace RCP o con el programa de RCP y desfibrilación, puede aumentar hasta un 50 o un 74% esa probabilidad de sobrevida. ¿Sí? Entonces a la persona le dio el paro lejos del hospital. Tiene un 93% de posibilidades de morir. Pero si hubo alguien que le hiciera RCP, puede recuperar casi un 70% de su posibilidad de vida. Por eso decían al inicio que muchas de las muertes
generalmente ocurrían cuando todavía no debía haber muerto, ¿cierto? Habíamos hablado en los aspectos básicos de las siglas PAS, que significaban proteger, ¿cierto? Avisar y socorrer, ¿sí? Siempre, eso independiente de que sea reanimación cardiopulmonar, sino cuando estamos ante un evento que requiera una atención inmediata, esas tres variables, proteger, avisar y socorrer, son muy importantes. ¿Qué tenemos que proteger? A la víctima y nosotros mismos como rescatadores, ¿sí? Avisar a los servicios de emergencias y socorrer a ese personaje mientras llega la ayuda. Ese es nuestra misión y esos son los aspectos básicos que debemos tener en cuenta. Antes de actuar, lo que siempre hemos dicho, tener la total seguridad de que tanto la víctima como nosotros estamos fuera de peligro. Fuera de peligro. Porque si no, vamos a terminar con un epitafio al lado de nuestra tumba que diga: al voluntario muerto en el acto de servicio. ¿Cierto? Como recordatorio. Bien. Ver cuáles son los riesgos en el lugar, ¿sí? ¿Dónde es que se mete uno? Algunas imágenes para representar esa idea de riesgo donde uno puede estar en el lugar equivocado, ¿cierto? Siempre, siempre salvaguardar nuestra integridad por encima de la de los demás para poder realmente servirlo, si no, no vamos a hacer nada más sino complicar la escena. Evaluar la seguridad de la escena. No podemos hacernos los valientes y querer ayudar. No por hacernos los valientes y querer ayudar, pongamos en riesgo nuestra propia salud. Eso ya está claro, no lo vamos a repetir más. Nuestra cadena de supervivencia en adultos. Entonces, ya tenemos el paciente con un infarto cardíaco. ¿Qué es lo primero que hacemos? Activar el servicio de emergencias. Llamar a la línea 123. Y mientras tanto, iniciamos nuestro RCP con énfasis en la compresión cardíaca. El corazón es el que está fallando, tenemos que irlo reanimando. Sí. Esperar tener un desfibrilador. Ahora los desfibriladores se consiguen en centros comerciales, universidades, en la oficina, en muchos sitios podríamos encontrar desfibriladores, ¿sí? De lo contrario, pues nos toca esperar el soporte vital avanzado efectivo, que es el que viene en la ambulancia medicalizada, para poderlo llevar hacia el hospital a que le hagan su resto de tratamiento. Entonces, lo primero siempre va a ser activar el servicio de emergencias. Bien. Entonces fíjense que mientras llegue una ambulancia, mientras llegue la ayuda que nosotros pedimos, esa maniobra de la compresión cardíaca puede mantener y en mucho salvaguardar o salvarle la vida a la víctima. ¿Listo? Aquí está el algoritmo simplificado. No responde, no respira o no respira por lo menos normalmente, sino que jadea o boquea. Entonces activamos ese sistema de alarma y empezamos nuestro RCP. Iniciamos nuestro RCP. Eso es lo que nosotros podemos hacer, no tenemos más cosas a la mano, no tenemos más instrumentos, no tenemos el desfibrilador. Si lo tenemos y lo encontramos,
pues lo ideal es que lo sepamos manejar y va a ser de una gran ayuda. Pero si no lo tenemos, complicado. Nosotros no manejamos medicamentos, entonces no es que estemos haciendo RCP y présteme una ampolla de adrenalina, no, ¿cierto? Tal vez no. Pero con el RCP puede ser suficiente. ¿Listo? Vamos a repetir cada 2 minutos nuestros ciclos de reanimación cardiopulmonar. Ya vamos a ver cómo se hace. Actúe sin demora. Entonces, para reanimar cardiopulmonarmente hay que empezar a actuar sin demora porque estamos en contra del tiempo. Constatar la inconsciencia. El paciente no responde a estímulos físicos ni verbales, está totalmente inconsciente. Listo. ¿Por qué? Porque tuvo un paro cardíaco. Activar el sistema de emergencias llamando al número local de emergencias, el 123. Realizar las maniobras de reanimación RCP y utilizar el desfibrilador externo automático, si lo tenemos. Si no lo tenemos, pues digamos que nos quedamos con el RCP. Como les digo, ahora en la mayoría de los botiquines de empresas, de los departamentos de enfermería, de los centros comerciales, casi en todo lado tenemos desfibriladores. Por lo mismo, porque una persona que sepa manejarlo, pues puede ser de gran ayuda en un evento de estos. El orden del procedimiento, fíjense que es el mismo casi que en toda urgencia, que en todo llamado a primeros auxilios, ¿cierto? En cualquier evento. Si estamos hablando de lo que siempre hemos hablado, de quemaduras, electrocución, de fracturas, de accidentes, fíjense que lo primero es constatar todos estos signos físicos, verbales, activar el mecanismo de emergencia, pedir ayuda, ¿sí? Casi siempre el orden va a ser muy similar en todas las atenciones. Bien. Evaluación de la víctima. Tenemos que acercarnos a la víctima. Tenemos que cogerlo con nuestras manos de los hombros. Él va a estar en el piso, ¿cierto? Le vamos a sacudir los hombros suavemente y vamos a preguntarle, señor, ¿está bien? Señor, ¿qué le pasa? Esas son las preguntas que debemos hacer. Las mismas que le hacíamos a las otras víctimas, ¿recuerdan? Solamente que aquí vamos como a sacudirlo para ver si hay algún tipo de reacción y de paso estamos verificando su estado de conciencia con ese sacudir suavemente. Si no responde, o sea que no abre los ojos, ni habla, ni se mueve, pues claramente decimos que la víctima está inconsciente. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo. Activar el sistema de emergencias médicas, el 123, y empezar con nuestro RCP. Arrodíllese y busque respuesta. Las preguntas que acabamos de decir. Señor, ¿qué le pasa? ¿Está usted bien? ¿Sí? Sacudirlo. Esta es la posición que generalmente podríamos encontrar cuando esto sucede. Activar ese sistema de emergencias, entonces no podemos hacerlo nosotros todo, a menos que estemos solos. Si estamos solos, pues nosotros mismos tenemos que, antes de empezar a cualquier cosa, pedir ayuda, porque una vez empecemos a reanimar, no podemos dejar solo al paciente. Entonces, empiezo a reanimarlo, pido ayuda, ¿qué hago? No, lo primero es pedir ayuda, que usted tenga la certeza de que alguien va a venir en camino a ayudarle. Y ya se dedica usted a la reanimación. Entonces, indicarle a alguien cercano que llame, pero si estamos solos, pues primero llame y luego póngase a reanimar. Dime. Hola. Lidia, ¿me decías?
Activa el micrófono, no te escucho. No, profe, acabo de llegar aquí a la casa, entonces. Ah, bueno, ¿y es que te queda cerca? ¿Te vas a pie o qué? Sí, me quedan 15, como 20 minutos, pero me vengo en bicicleta, entonces aquí, Ah, o sea, aquí acabo de llegar. ya que nos dimos una vuelta en bicicleta y nos dimos cuenta. Bueno, bien. Sí, señor. Listo. Por favor, entonces, acomódate. Continúas acá en la presentación. Y gracias por el esfuerzo. Bien. Siguiente. Entonces, cuando evaluamos nosotros la conciencia, llamamos al 1, 2, 3, verificamos inconsciencia y avisamos. Entonces, lo mismo. Si estamos enfrente del paciente, señor, ¿está usted bien? Si le decimos a otra persona, llame al 123, avise que una persona perdió súbitamente la conciencia y regrese a comunicarme qué le dijeron. En caso de que estemos con alguien que nos esté ayudando, esto es lo que debe decir en el 123. Hay una persona que perdió la conciencia. Nosotros no somos médicos, en el momento tampoco, así fuéramos médicos, no sabemos si lo que tiene es un infarto o alguna otra situación. Pues nosotros no somos los que vamos a dar el diagnóstico. ¿Sí? Servicio de emergencias no es que un señor se infartó. No, nosotros no sabemos si realmente lo que tiene es un infarto. Solamente podemos estar seguros de que perdió la conciencia. Y eso es lo que tenemos que decir. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que un señor perdió la conciencia súbitamente, o el término que quieran utilizar, de manera espontánea, quedó inconsciente y ya. Y esa persona tiene que regresar a ver qué le dijeron. Claro, lo ideal es que envíen la ayuda, pero pues muchas veces no pasa, ¿no? Se demora mucho, dependiendo del sitio, el traslado y otras cosas desafortunadas que se presentan. Bueno, señalar y ordenar. Recuerden que nosotros podemos llegar a ser los líderes de una reanimación o de un episodio donde encontremos una urgencia o una emergencia. Entonces, activar el sistema de emergencias. Activar el sistema de emergencias no es otra cosa que lo que siempre les he dicho, que es lo primero que uno debe hacer, que es pedir ayuda. ¿Cierto? Y si no estamos solos y tenemos el conocimiento, pues señale y ordene. Uno como líder puede dar órdenes. ¿Sí? Obviamente órdenes encaminadas a ayudarle a las víctimas. ¿Y si no sabemos qué? Si no sabe, No nos metamos. No metemos. No meta las manos. eso, si no sabe, no se meta. Muy bien. Perfecto. Bueno, siempre el sistema de emergencias debe recibir ese aviso como sea. ¿Sí? Así estemos como el señor aquí con el agua al cuello, tenemos que avisar que estamos en una situación de urgencia. Entonces eso es lo principal. Si nosotros no logramos conseguir ayuda, podemos perder nuestro paciente. ¿Sí? Ya cuando sabemos que hemos recibido una respuesta, que la ayuda viene en camino, nos concentramos con todas nuestras herramientas y conocimientos a ayudar a la víctima. Bien. Vamos a pasar entonces a ver cómo es que se hace esa reanimación cardiopulmonar. Entonces, igual que como siempre hemos dicho, el ABCD es importante. ¿Por qué no nos vamos a quedar en el A y en el B? Porque seguramente estos dos primeros van a estar bien. ¿Sí? Si se tratara de un accidente de tránsito, de un accidente de trabajo, pues el AB obviamente es lo primero que revisamos y puede estar afectado. Pero en el caso de un ataque cardíaco, generalmente el A y el B están bien. Lo que nos tenemos que centrar es en el C, que es el corazón y la circulación de la sangre. Bien, pero
Eso no quiere decir que aunque sepamos que se trate de que el corazón le está molestando, vayamos a omitir el A y el B. Siempre el A y el B lo podemos hacer en cuestión de 15 segundos o menos. Revisar que esté respirando es cuestión de ponerle el oído en la oreja, ver que se le infla el pecho, ¿sí? Para empezar a revisar la parte circulatoria. Arrodíllese al lado de la víctima, a la altura del hombro para empezar. RCP. Bueno, aquí se me confundió un poquito la diapositiva, se me fue atrás. Voy a adelantar un poco. Fíjense cómo vamos a abrir nosotros la vía aérea. El paciente está en un paro cardíaco y muy probablemente respiratorio. ¿Qué es un paro cardíaco? Se detuvo el corazón. ¿Y qué es un paro respiratorio? Se detuvieron los pulmones. Muy bien. Entonces, como nuestro primer variable es la A, que quiere decir airway o vía aérea, pues tenemos que abrir la vía aérea. ¿Cómo abrimos nosotros la vía aérea? Fíjense cómo utilizamos nosotros con nuestras manos, manipulamos la cabeza del paciente. Con los dos dedos cogemos el mentón y lo llevamos hacia atrás o hacia arriba. El mentón hacia arriba. Y con la otra mano cogemos la frente y la llevamos hacia abajo. Al subir el mentón y bajar la cabeza, lo que estamos haciendo es hiperextender el cuello. Entonces es como si yo hiciera esto acá. Al estirar el cuello, mi vía respiratoria se despeja y voy a poder ventilar al paciente. Bien, entonces esa maniobra de elevación del mentón es la maniobra para abrir la vía aérea. ¿Queda claro cómo se hace? ¿Por qué se hace la maniobra de la elevación del mentón? Fíjense que en condiciones normales, ¿sí? Esta es la boca del paciente, esta es la nariz, y si estamos acostados, muchas veces la parte posterior de la lengua no permite la entrada de aire, y más cuando estamos en inconsciencia. Si nosotros estamos inconscientes, lo que se genera acá es casi que una obstrucción del paso de aire por la misma lengua que se va hacia atrás. Cuando nosotros estamos conscientes, pues ¿dónde vamos a mantener nuestra lengua? Adelante, ¿cierto? Donde es, en su sitio. Pero cuando perdemos el dominio de nuestra conciencia, es probable que la lengua se nos vaya solita hacia atrás, nosotros no la estemos controlando y nos esté generando una obstrucción. Pero al subir el mentón, lo que pasa es que se despeja esa área. ¿Sí? El subir el mentón y en bajar la cabeza hace que esta línea se despeje. Entonces, ante un paciente inconsciente, esa maniobra de elevación del mentón es súper importante. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de que ya despejamos nuestra vía aérea. Y al despejar la vía aérea, vamos a empezar con las compresiones del masaje cardíaco y de la respiración o la ventilación. ¿Alguien sabe cuántos masajes se hacen? ¿Por cuántas respiraciones? 15. ¿Quién dijo 15? Lili. Lili. No, la norma cambió. Antes eran 15. Hace unos años para acá, casi 10 años, cambió. Ahora son 30. 30. Por cada 30 compresiones cardíacas, vamos a dar respiración. ¿Cuántas respiraciones? ¿Cuántas?
Una idea. 3. 2, casi. Has estado cerca. Entonces, Pero un poquito. por cada 30 compresiones al corazón, tenemos que dar 2 ventilaciones a los pulmones. ¿Listo? Ahora les pregunto yo, ¿qué pasa si no queremos dar respiración boca a boca? O sea, no nos llamó la atención. ¿Qué podemos hacer? Yo he visto que eso hay como, le ponen como una máscara de Sí, bombear. hay unos dispositivos, ¿sí? De hecho, hay uno que parece como un pañuelo, que uno lo puede cargar hasta en el bolsillo de la billetera, pero pues no todos lo cargamos, ¿sí? Ok. Entonces, no tenemos ni el pañuelo, no tenemos el dispositivo para hacer ese filtro, tampoco tenemos la máscara que se le pone al paciente. Pues es que Entonces, solamente hay 2, por nariz o por boca, ¿no? No, o no sé por dónde más. no, pero por nariz no. Por nariz no. Pero, Pues, profe, no, que lo profe, ahoga. no dicen que ya es prohibido hacer respiración boca a boca. Prohibido. No, no es prohibido. Lo que pasa es que es voluntario. Voluntario quiere decir que a ti nadie te obliga en una reanimación a dar la respiración boca a boca. ¿Listo? Entonces, en el caso de que nadie se animó por los motivos que tenga, por prudencia, por asco, porque no le llama la atención simplemente el procedimiento, pues solamente se dedica a hacer masaje cardíaco y ya. No se le dan las ventilaciones al paciente. ¿Listo? Pero Pero sí, las ventilaciones son importantes, claro. pues ayudarían mucho, pero si no hay forma de hacerlas, porque como les digo, no hay nada que obligue al socorrista a hacerlo, entonces pues se pueden omitir. Bien. Entonces, ahí es donde empezamos los ciclos de 30. Luego del primer ciclo de 30 compresiones, hay que realizar la apertura de la vía aérea. Ya vimos cómo se abre la vía aérea, ¿cierto? Y dar Señor. 2 ventilaciones. Entonces, por cada 30 compresiones vamos a dar 2 ventilaciones. Luego vamos a continuar con ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Así, 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2. Si usted no se anima a dar las ventilaciones, pues continúe solo con las compresiones. Entonces queda claro que aunque se podría beneficiar la víctima, pues no hay nada que nos obligue tampoco. A menos que ya Una pregunta, digamos, su merced dice que las compresiones, pero ¿cuánto uno puede durar máximo hasta que lleguen los paramédicos o algo así? hasta que usted se canse, hermano. Que generalmente es rápido. Sí, entonces Sí. toca la adrenalina. Sí, bueno, pero pues mientras tanto, Quiere hasta que uno se colocar canse. adrenalina. Sí, ese, como que le gusta la adrenalina a Víctor, sí. Bien, esto está bien. Sí, la idea es que uno, pues, en la medida de lo posible, en aras de salvar al paciente, pues esté hasta que más pueda mientras llega la ayuda. ¿Listo? Esa es la función. Bien. Entonces, abrir la vía aérea e iniciar la respiración boca a boca con los dedos pinchando la nariz. Por eso le respondo a Lidia, por la nariz no se puede, hay que buscar otros mecanismos. ¿Listo? No, yo no la dije por la Ah, nariz, no. dije que por la boca. Sí. Ah, bueno. Lili. Ah, fue Lili, fue Pues, Lili. Bien. Sople de 2 respiraciones. ¿Cuánto debe durar dando una ventilación? 1 segundo es lo que debe durar uno pasándole el aire a la víctima. 1 segundo. Y verifique que se mueva el tórax con cada respiración, o sea, que se infle el tórax. Tenemos que cada que soplamos ver que realmente se infle el tórax.
¿Cómo sabemos si realmente estamos haciéndolo bien? Si realmente llevamos el mentón hacia arriba, la cabeza hacia abajo y hiperextendemos el cuello. Esa es la única forma de que el aire sí pase hacia los pulmones. ¿Listo? ¿Cuántas veces masajear y cada cuánto ventilar? Entonces, ya lo hemos dicho, 30 por 2. 30 por 2. 30 masajes, 2 respiraciones. Lo que tenemos que apuntarle cuando no hay respiraciones o las tengamos también es a lograr 100 compresiones en un minuto. ¿Sí? Que en un minuto logremos tener 100 latidos cardíacos. ¿Listo? 100 latidos en el corazón. Nuestro corazón no está funcionando, pero cada que nosotros hacemos una compresión, estamos bombeando sangre al cuerpo. ¿Sí? Estamos haciendo la función de él. Para eso necesitamos una técnica bien importante. ¿Sí? Fíjense que hay una mano que va sobre el pecho. ¿Cuál mano es? ¿La derecha o la izquierda? Depende. La derecha. La derecha. Depende si es diestro o con la que yo escriba, ¿no? Con la mano dominante de cada uno de nosotros, muy bien. Si somos zurdos, pues la que debe ir sobre el pecho del paciente es la izquierda. Pero si somos derechos, pues, o diestros, pues la mano que debe ir sobre el paciente es la derecha. La mano contralateral va a ir encima con los dedos entrelazados, así como se ve acá en la imagen. Entonces la vamos a poner encima y vamos a hacerle fuerza. ¿Qué es lo que vamos a apoyar sobre el pecho? Como el talón de nuestra mano. ¿Sí? ¿Cómo debe ir direccionada esa mano? Entre la línea intermamilar. ¿Cuál es la línea intermamilar? ¿A qué les suena eso? Entre el pezón Entre las seno, tetillas, muy de las bien. tetillas. Entre las tetillas, esa línea imaginaria que hay entre las tetillas, en esa misma dirección es que vamos a ubicar nuestra mano. ¿Listo? La mano que va como base sobre el pecho, la otra va encima. Y otra situación es que nuestro codo debe ir rígido y derecho. No podemos doblar los codos. O sea, nosotros no podemos estar haciendo esto. La mano siempre va a estar estirada. Y la fuerza la hacemos con el resto del cuerpo, con la cadera prácticamente. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, señor. Nuestros brazos nunca se van a doblar en el codo. Siempre tienen que estar en esta posición como se ve acá en la imagen. Y el resto de la fuerza la vamos a generar con el resto de nuestro cuerpo si estamos arrodillados con la cadera. ¿Sí? ¿Cuánto debemos bajar en compresión? En centímetros. 30 centímetros. Mucho, mucho. Hay unos 5 centímetros, yo creo. Muy bien, 5. 5 centímetros es lo que debemos bajar en adultos. Bueno. Sabe que bajó 5 centímetros. ¿Cómo sabe? Pues sí, profe, porque pues uno no va a tener ahí pues la regla. Claro, ¿no? Nadie va a tener una regla, pero uno tiene el conocimiento. Sí, y uno hace los cálculos y tú calculas tu fuerza. Y cuando tú estás en una maniobra de esas, si tú no mides tu fuerza, ¿qué vas a hacer? Lesionar más a la víctima, ¿cierto? Eso iba a decir, profe, si uno se excede con eso, de cómo le puede romper los... Claro, es lo que casi siempre pasa, le rompe las costillas, ¿sí? Por eso hay que ser sereno y saber lo que está haciendo. Tener tranquilidad, ¿sí? Usted hace la fuerza de manera que usted considere que está haciendo un buen masaje cardíaco, pues usted va a quedar tranquilo. Usted sabe cuándo se excede en fuerza, ¿cierto? Como también sabe cuándo no está haciendo nada. Como para decirle, venga, quítese ahí que está haciéndolo mal, ¿cierto? Uno se da cuenta de eso. Bueno, ¿qué hacer si el rescatador no se anima a dar las respiraciones boca a boca? Ya lo dijimos. En esta situación debe realizarse solo masajes
a una frecuencia de 100 por minuto, que dijimos que es como el máximo normal de latidos que podría tener un corazón en un adulto mayor, o en un adulto, hasta que llegue la ambulancia o surja una indicación de detener el masaje. ¿Cuándo podríamos detener el masaje? Cuando vuelve en sí. reaccione. Cuando nos cansemos. Cuando vuelve en sí, cuando reaccione y cuando se cansen. Muy bien, ya ustedes lo dijeron, esas son las causas para poder detenernos. ¿Sí? Cuando se canse, debe haber otra persona lista para hacer Pues sería lo ideal, ¿sí? No quitarle a la víctima la posibilidad de sobrevivir solamente porque nosotros nos cansamos. Pero claro, eso es muy agotador. O sea, al otro día el que realiza un masaje cardíaco es como si se hubiera jugado 3 partidos de fútbol seguidos. Es una vaina bien agotadora, aunque ustedes no lo crean. El agotamiento físico, sino también el psicológico. Y eso también afecta mucho, ¿no, profe? Claro, lo que dice Alejandro, la adrenalina que uno invierte en esas circunstancias es bien importante. Esas escenas marcan mucho. ¿Listo? Bien. Ciclos, entonces, controlar luego de 2 minutos, cada 5 ciclos. Continuar si no hay signos respiratorios o circulatorios. Entonces, si todavía no hay una respuesta, si todavía no tenemos una respuesta, hay que continuar. Suspender si, lo dijeron por ahí, retornan los signos de vida, respiración o movimiento. Suspender si llega el desfibrilador automático y se puede utilizar. Claro, pues si llega el desfibrilador, pues ¿para qué nos desgastamos más? Suspender si llega el sistema de emergencias. Si llega la ambulancia, pues también tenemos que suspender porque ellos nos van a reemplazar, ¿cierto? Y suspender si tenemos agotamiento físico. Ahí están las causas. Profe, una pregunta. Ajá. Cuando uno está dando, por ejemplo, el masaje en el pecho, ¿uno siente el corazón? O sea, porque por ejemplo, uno le está dando ya la persona está muerta. No, cuando tú te acercas y ya tomaste el pulso, recuerdas que ese es el signo de saber si está latiendo, no hay nada de eso, está inconsciente. De una vez empezamos con la maniobra de resucitación cardiopulmonar. Entonces empezamos con el masaje, medimos nuestra fuerza, ubicamos bien nuestros brazos, empezamos a hacer el ejercicio. Cuando hicimos 30 por 2 y luego hicimos 30 por 2, ¿sí? Revisamos y hemos retomado el pulso. Mientras nosotros estemos haciendo fuerza, nunca vamos a sentir el corazón, ni si ya respiró, ni nada, ¿sí? A menos que el paciente se mueva y nos dé algún signo de vida diferente a los latidos del corazón o la respiración, ¿sí? O que realmente el paciente se movió y uno dice, bueno, bien, lo estamos recuperando o alguna cosa, ¿sí? De lo contrario es difícil percibir algún signo relacionado con un latido. ¿Sí? Cada que terminamos estos 5 ciclos que dice acá, luego de 2 minutos, nos vamos nuevamente a los sitios donde podemos tomar pulso. No hay pulso, no hay respiración, siga con el masaje. ¿Sí? Continuar, 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 hasta que nos agotemos o hasta que llegue la ayuda. Pero nunca se le debe privar de esa posibilidad. Mientras exista una luz de posibilidad, hay que trabajarle a eso. Bien. Si se recupera la respiración, colocar al paciente en posición lateral de seguridad, ya ustedes la conocen, la posición de salvamento para evitar que genere vómitos y broncoaspiraciones. Continuar controlando hasta la llegada del sistema de emergencia. Listo, bombee y si sabe, sople.
¿sí? Inconsciencia. Cuando tenemos el paciente inconsciente que no responde a estímulos físicos ni verbales, pues ya dijimos que lo que hacemos es activar ese mecanismo de emergencias llamado línea 1, 2, 3. Hacemos nuestras compresiones torácicas fuertes, rápidas y sin interrupciones, pero sin ir a lesionar al paciente, midiendo todo esto. Bien. Si sabemos realizar RCP, realice los ciclos 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esa va a ser nuestra variable, 32. Cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Listo? Fíjense que no es tan difícil. ¿Sí? Lo que pasa es que uno en las películas que ve el aparatico ahí cargando, y pum, despejen y no, o sea, no. Y con el taser también. Con el taser. Ah, pero fíjese que los taser en ocasiones pueden generar paros cardiorrespiratorios. Claro. O sea, si usted está normal hablando con sus amigos y ahora como todo el mundo tiene un taser en la casa y sacan el taser y se lo ponen, recuerden que el corazón funciona con electricidad. ¿No sobrecarga? Y una sobrecarga eléctrica le puede alterar el ritmo del corazón y el que termina infartado es el que recibe esa descarga. Entonces, no son artículos pues de tomarlos como tan de juego. ¿Listo? ¿Qué hacer si la víctima está inconsciente pero respira normal? Puede pasar también, ¿no? Está inconsciente pero respira normal. Entonces, la ubicamos en su posición de seguridad. ¿Cómo se pone en posición de seguridad? Le cogemos un brazo y se lo subimos. Le cogemos con la mano el otro brazo y se lo traemos hacia acá, como hacia el hombro. Le levantamos la pierna del mismo lado y lo traemos hacia nosotros. Lo giramos. Y lo acomodamos. Queda clara la posición de seguridad, ¿cierto? Entonces le subimos un brazo, le cogemos este brazo y se lo traemos como hacia el otro hombro, le cogemos la pierna, se la flexionamos un poquito para agarrarlo y con una mano y con la otra lo traemos hacia nosotros para acostarlo en esta posición, que es una posición como de nadador pareciera. ¿Listo? ¿Cómo sigue este corazón? Fibrilación ventricular. Entonces, esta arritmia puede revertirse rápidamente con un choque eléctrico llamado desfibrilación. Desfibrilación. Entonces ya lo mencionamos, el aparatico desfibrilador es ese aparato que genera esas descargas o choques eléctricos y esa desfibrilación hace que esta fibrilación ventricular se vuelva a un ritmo normal. ¿Sí? Y se soluciona el problema, fíjense. Ese desorden que tiene las frecuencias cardíacas, pues se puede retornar a la normalidad con un desfibrilador. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo de mostrarles parte del RCP avanzado para que vean cómo son las imágenes de una fibrilación ventricular. Fíjense los puntos anatómicos donde se deben colocar los desfibriladores. ¿Sí? Los puntos anatómicos son en la parte de arriba del corazón y en la punta del corazón. No puede ser aquí y acá, no. Uno es arriba, como en el esternón, ¿sí? Y el otro es en la punta del corazón. ¿Cuál es la punta del corazón? Nos ubicamos por la axila. La axila del paciente tiene una línea que se llama la línea axilar anterior, que es esta acá donde yo tengo el láser. Y hacia abajo, hasta el séptimo espacio intercostal. Uno cuando pone los dedos acá puede contar los huecos que quedan entre costilla y costilla. El séptimo espacio intercostal con línea axilar anterior es el punto, el punto anatómico donde llega el choque de la punta del corazón. Y la otra parte que se estimula
es acá, en el esternón, en la parte alta. Entonces, Profe, qué pena interrumpirte. Es que Ana está tratando de ingresar, que es que la sacó el sistema. Que si porfa le regalas ingreso. sí, el problema es que no me aparece que esté solicitando entrar. Ah, joder, espérame, ya miro qué Dile que yo pasa. la Ya espero y que ya con mucho gusto. listo. Tiene que darle entrar a la reunión y poner el ID y aquí me aparece admitirla, yo la admito de una. Listo, profe. Gracias, profe. Entonces, esa posición es importante. Nosotros no podemos colocar los desfibriladores así, por ejemplo, acá en el pecho, así como yo pongo las manos. A ver, separamos un poquito la cámara. No podríamos ponerlos así, directamente. Sino uno tiene que ir acá arriba y el otro tiene que ir acá abajo. ¿Listo? Esa es la posición, así como se ve acá en la imagen. Uno tiene que ir aquí arriba y el otro tiene que ir aquí abajo. ¿Por qué? Porque la electricidad del corazón va así, en este sentido. En este sentido va la electricidad del corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que estimular o desfibrilar. Digamos, si no tienen conocimiento y lo hacen al revés, lo hacen inverso. O sea, lo hacen para el otro extremo. No le van a generar revertir la fibrilación, ¿sí? El que manipula este aparato debe tener por lo menos el conocimiento de esto, de dónde debe ir. Primero. Segundo, esto se carga con electricidad. Esa electricidad se mide no en hertz, ni en frecuencias, ni nada de eso, se mide en julius. Los julius son una unidad de medida eléctrica, ¿sí? Entonces uno empieza con 50 julius en un pediátrico, con 100 julius o 150 en un adulto, 200 julius. Si no ha sido suficiente, le puede subir hasta 300 julius, le va aumentando la carga sin pasarse de ahí, ¿sí? ¿Y en un niño cuánto puede aumentar? De 50 hasta 100, dependiendo la edad del niño. Y esto tiene unas paletas que no se pueden poner sobre la piel así a descarga eléctrica. Toca ponerle un gel de conducción. Entonces esas paletas se untan con un gel como el de ecografía. Sí, se le untan, se frotan primero para que el gel se esparza y ahí sí se separan, se pone a cargar. Eso tiene un ruido de carga, ¿sí? Eso coge y ¡pum! Descarga. Que ahí es cuando uno dice dispérsense, sepárense, descarga, bueno, como quieran llamarlo, ¿sí? Una vez se hace la descarga, es probable que la fibrilación coja y empiece a hacer el ritmo del corazón normal. Y ya, lo recuperamos. Por eso ese aparatico desfibrilador es una maravilla tenerlo. En los sitios donde se pueda presentar un evento. ¿Sí? Por eso ahora el Ministerio de Salud lo ha avalado que lo podamos tener en sitios públicos, centros comerciales y cosas así, donde también deberían invertirle a personal que sepa manejarlos. Profe, pero eso, así como su merced dice, digamos que el taser, digamos, puede hacer una sobrecarga, ¿también podría servir en esos casos o no es tan directo? ¿O no quemaría pues quema a la persona, lógicamente, pero... No, y no es un aparato que esté hecho para eso. Porque eso trae como hasta 80, ¿cierto? Sí, pero no, lo que te digo, tú necesitas 2 puntos de descarga, ¿sí? Y un taser solo te va a dar uno, comenzando por ahí. Entonces casi que no va a revertirte ninguna fibrilación. ¿Ve? ¿No pudo entrar Ana? Profe, está intentando, pero volví y la saca. O sea, no le permite ingresar. No, es el internet. El internet está fallando mucho. A mí en la principio de clase estudié así. Sí, porque Jesús también salió en un momento, ¿ya volvió? Es que hoy es viernes y Zoom lo sabe. Hoy es viernes y Jesús lo sabe. A Zoom. No se preocupe, Jesús volvió. Ah, bueno, bien. Bien. Entonces, fíjense las descargas eléctricas, cómo se dan sobre la imagen. Siempre son en esos puntos. En la base y en la punta del corazón.
La base del corazón siempre está arriba y la punta está aquí abajo. La base y el ápex o la punta del corazón. Bien. Desfibriladores externos los podemos conseguir así en gavetas donde podamos encontrarlos, en centros comerciales, como les decía, o en algunos sitios públicos. ¿Listo? Y también en, digamos acá, esto parece como un centro comercial o un aeropuerto, bueno, no sé, donde ahí ya hay unos avisos que hablan de desfibriladores, ¿sí? Automáticos. Esta es la misma sigla DEA, pero en inglés. Automatic, ¿sí? Defibrillate. Bueno, Electric Defibrillator. Comenzar las compresiones torácicas sin interrupciones, comprimir el tórax y permitir que vuelva a la posición inicial. La sangre sale del corazón al comprimirlo. O sea, fíjense que sí sale. Cuando nosotros espichamos el tórax, la sangre sale del corazón y vuelve al relajarse el tórax. La irrigación cardíaca, cerebral y de otros órganos vitales depende de eso, de que la sangre salga del corazón. Si no sale y si no le damos respiración, pues no vamos a mantener con vida nuestro cerebro, sobre todo que no tiene sino 8 minutos de vida sin oxígeno. Entonces, con ese hecho de estar dando compresiones, casi que estamos manteniendo vivo al paciente y suministrándole el oxígeno que necesita para sobrevivir a algunas de sus células importantes. Listo, ya pudo entrar Ana. Bien. Bien. Listo. ¿Alcanzaste a ver lo del desfibrilador, Ana? Lo de... Ya Lili me hizo el favor de darme unas diapositivas, profe. Ah, bueno, Entonces, listo. Les había dicho de los sitios donde se colocaba el desfibrilador, que se consigue ahora en sitios públicos. Y ahí vamos, ¿listo? ok, profe. Comprimir fuerte, rápido, sin interrupciones, ubicar nuestro esternón, que es ese hueso anterior del tórax, apoyar el talón de la mano hábil en el centro, en la línea intermamilar, ya le dijimos que era entre las tetillas, apoyar otra mano sobre la primera y entrelazar los dedos. Ubicar sus brazos extendidos, siempre extendidos, no doblar los codos, perpendiculares al tórax de la víctima. Y comience las compresiones que desciendan al tórax por lo menos 5 centímetros sin flexionar los codos. ¿Listo? Entre las tetillas colocamos nuestra mano hábil y la otra mano va encima entrelazando los dedos para empezar las compresiones, siempre sobre el esternón. Fíjense que los codos nunca se doblan, siempre deben ir rectos y extendidos. Esta es nuestra posición. La mano hábil es la que va abajo. Si somos derechos, la derecha, si somos zurdos, la izquierda. Listo. Luego colocar la mano izquierda sobre la derecha. Bueno, los zurdos colocan contra el pecho la mano izquierda y luego la mano derecha sobre esta. Entonces esta es la imagen del zurdo. Bien. ¿Cómo masajear? Fíjense los movimientos que nosotros hacemos, los hacemos prácticamente es con la espalda y con la cadera. No con los brazos. No con los brazos, sino con la cadera. El tiempo de compresión debe durar lo mismo que el tiempo de descompresión. Los codos deben estar trabados. Codo trabado quiere decir que no permite que se suelte para flexionarlos. O sea, que estén como ahí quietos en cuña. Los dedos entrelazados. El tórax debe desplazarse 5 centímetros hacia abajo. Los brazos deben estar perpendiculares a la víctima, al esternón. Y el movimiento de la articulación de la cadera es muy importante hacia adelante para hacer esa fuerza de compresión. ¿Sí? Entonces, claro, a veces uno se ensaña es hacer fuerza con las manos y de eso no se trata. ¿Listo? Es ayudarnos con el cuerpo.
por lo menos 100 por minuto. Si el rescatador sabe realizar ventilaciones, debe realizar los ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Lo hemos repetido muchas veces. Si el rescatador no está entrenado para ventilar, solo se dedica a las compresiones cardíacas. Y no solamente si no está entrenado, sino si no le nace, si no le llama la atención, si no se anima, pues se queda solamente con las compresiones cardíacas. En los niños y lactantes, pues la cadena de supervivencia es prácticamente lo mismo, ¿sí? Con la diferencia en que casi que no nos tomamos el tiempo para alertar de primero, sino que de una vez empezamos con la compresión, ¿sí? A los niños hay que atenderlos pues igual, rápido, ¿sí? Su condición de niños, pues ellos han vivido menos que nosotros. La idea es mantenerles la vida lo más que se pueda. Antes de activar el servicio de emergencias, empecemos con la reanimación a ver qué podemos lograr, ¿sí? Ahí como que ese paso como que nos lo intercambiamos. En el otro era avise primero y luego inicie la reanimación. En este es de una vez inicia a reanimar y luego avise. Bien, esa es una parte que cambia en la cadena de supervivencia cuando hablamos de lactantes y de niños. Mientras llega la ayuda del soporte avanzado y los cuidados por post-reanimación o resucitación cardiopulmonar. Evaluar la conciencia. Fíjense que la mayoría de los niños siempre reposan en cunas y en una cuna pues obviamente se nos dificulta nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trasladarlo a un lugar cómodo para iniciar el RCP. ¿Sí? Llevarlo a sitios que nos permitan realizar una buena RCP. Si no responde, grite pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar al niño quieto ni solo y detener nuestra reanimación por irnos a llamar. Aquí recuerden que en el caso de los lactantes, la reanimación cardiopulmonar va primero que el aviso a emergencias. Entonces, si el niño no responde a nuestro RCP, hay que gritar pidiendo ayuda para que llegue alguien a auxiliarnos y ese alguien pueda llamar a los centros de emergencia. Estimularlo pellizcando el talón y el codo, o el codo, el talón o el codo. Si hay otra persona junto a usted, pues pídale que llame a urgencias, al número de emergencias, mientras nosotros iniciamos RCP. La cadena de supervivencia de lactantes y niños, si está solo, practique RCP 5 ciclos de 2 minutos y luego de iniciar la reanimación, ahí sí active el sistema de emergencias y luego continúe con RCP. Pero siempre iniciar con el RCP. Comprimir el esternón a nivel de la línea intermamilar, exactamente igual, entre las líneas de las tetillas, con 2 dedos en lactantes y con el talón de la mano en niños ya mayores, con una relación igual, 30 por 2, a esto no cambia, 30 por 2, 30 compresiones, 2 ventilaciones, mínimo los 100 latidos del adulto, o sea, aquí todo es lo mismo. Varía un poco la profundidad porque ya no hablamos de 5 centímetros, sino de 4 centímetros, aunque Lili dice que es difícil medir entre 4 y 5, claro, tiene toda la razón. La compresión torácica se hace con los dedos, fíjense, sobre el esternón, en la secuencia que ya conocemos, 30 por 2. Pero la respiración se hace igual que en los adultos, elevando el mentón, llevando hacia atrás la cabeza, hiperextensión del cuello, tapando la nariz y soplando por la boca. ¿Sí? En los menores se hace con los dedos, más grandes se hace con el talón. Pero fíjense una diferencia. ¿Cuántas manos utilizamos con el adulto? Las dos. Las 2. ¿Y con el niño? Una. Una. Una y una en la cabeza. Una en la cabeza y la otra en el pecho. ¿Listo? Este es un adulto, este es un niño. ¿Sí? O se puede hacer con las dos también, pero siempre y cuando estemos hablando ya de niños con el tórax más formado, ¿sí? Podemos dedicarle las 2 manos a hacerle la maniobra, pero la podemos hacer perfectamente como se está haciendo acá en esta imagen de la izquierda, con una sola mano.
Y en los lactantes menores, fíjense cómo van los dedos y dónde se hace el masaje. Bien, ahí es donde vamos a comprimir el corazón del bebé. En el esternón, casi en la apófisis sifoides, en el esternón bajo. ¿Por qué varía en niños? Dime. ¿Por qué varía el sitio en niños y en adultos, profe? Porque es que los niños sí son muy susceptibles de fracturarse. ¿Sí? Si tú le haces una compresión aquí a nivel de las costillas, se las partes de una. Ok. ¿Ya? Son mucho más delicados. 100 por minuto. Miren. 100 por minuto. Sí. 1, 2, 3, 4, 30 compresiones y 2 respiraciones. Inicie compresiones cardíacas. Si sabe realizar ventilaciones, haga compresiones y ventilaciones. Ciclos de 30 por 2. Si no sabe, solo haga las compresiones. O sea, si no sabe, no se meta. Profe, ¿a los bebés sí hay que hacerles respiración boca a boca? Claro, también. O igual si uno no quiere, no le hace. Mira, ventilación boca a boca o boca a nariz quiere decir que en tu boca puede caber tanto la boca del bebé como la nariz y puedes utilizar los dos medios de entrada de aire para soplar, ¿sí? En un bebé lactante, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, o sea, el riesgo, muchachos, radica en, siempre va a haber un riesgo biológico, sí o sí, ¿cierto? Siempre. Cuando uno habla de respiración boca a boca, entonces a uno se le llena la cabeza de cucarachas y uno dice, no, pues ¿qué quiero aquí? ¿Cómo me va a poner yo a darle respiración a este paciente? En fin. Pero pues resulta que eso en términos generales no es tan grave, ¿sí? Y es muy normal. Es como cuando uno tiene la novia o el novio, en el caso de ustedes, chicas, lo mismo, ¿sí? Eso es un intercambio de fluidos que no pasa a mayores. ¿Sí? No es una zona donde nos vayamos a complicar ni a contaminar, ni entonces yo le di respiración y entonces al otro día me voy a ir a hacerme sífilis, VIH, hepatitis, o sea, no. Así no funciona el tema. ¿Listo? No hay que ser tampoco tan, ¿cómo se le dice? Meticulosos, bueno, drásticos, sí. Sí, realmente no es que sea tan complicado el tema. A veces en aras de salvar una vida, pues la salva y no pasa nada. Se los puedo asegurar que no pasa nada. Con Listerine pasa. Bien. Listo. Apertura de la vía aérea. Extenderle el mentón atrás, la cabeza abajo y queda expuesta la vía aérea del bebé. El tórax se expande. Cada ventilación debe durar lo mismo que en un adulto, 2 segundos. Y las compresiones son exactamente las mismas, 30 por 2 ventilaciones, durante 5 veces y evaluamos. Ya vamos a terminar. Realizamos 5 ciclos de RCP, lo que es aproximadamente 2 minutos. Y luego llamar al sistema de emergencias. Si al terminar los ciclos de RCP en esos 2 minutos no había nadie para llamar al sistema de emergencias, pues debo yo mismo realizar esa llamada. Si el niño vuelve a respirar, lo debo colocar en la posición lateral de seguridad y debo igual llamar inmediatamente al sistema de emergencias. Luego de realizar la llamada, debo volver donde el niño y reevaluar. Nunca dejarlo pues solo en la medida de lo posible. ¿Sí? Fíjense que acá lo trae para realizar la llamada. Llame a la ambulancia al 123, suspenda RCP, pida ayuda. Y continúe con el RCP. ¿Hasta cuándo debo realizar las maniobras? Entonces, 4 posibilidades. Hasta que la víctima comience a respirar o se mueva. Colocarla en la posición lateral de seguridad. Hasta que llegue el sistema de emergencias. Hasta que llegue el desfibrilador. Hasta que el agotamiento físico me impida continuar. ¿Sí? Hasta que me canse. Dime.
interrumpirlo. En caso de que la ambulancia se demore en llegar, ¿hay Sí. qué? O sea, ¿ahí lo puede llevar uno a un hospital cercano o algo así? Pues desde un principio dijimos que las víctimas casi nunca se deberían transportar en vehículos particulares, ¿cierto? Pero pues en un caso extremo, siendo el hijo de uno, que uno sabe que va a ir acostado, porque es que en un adulto después de un accidente es diferente, porque necesita una tabla de inmovilización y otras cosas, ¿sí? Entonces, en el caso de un bebé que uno lo va a llevar bien acostado, que le puede ir haciendo las maniobras, pues de repente esa sería una buena posibilidad, ¿sí? Pero pues tiene que ser uno muy sereno, tener la mente muy clara para pensar en un momento de estrés, ¿qué hago? ¿Sí? Pero sí es una buena posibilidad. Profe, porque la mayoría de personas piensa diferente, o sea, si o sea, a veces como se demoran tanto las ambulancias, digamos, Pues uno no tiene conocimientos, pues uno el primer taxi o no sé si tiene carro o cualquier cosa, porque a veces, claro que sí, Víctor, pero siempre y cuando no se trate de un accidente que esté comprometiendo la columna y eso, por eso, a eso se refieren los vehículos de emergencias, porque tienen sus camillas rígidas y eso, ¿sí? Por todo lo demás, el transporte, digamos que es viable que se pueda hacer de manera particular, ¿sí? Pero en un infartado, que es un señor de 80 kilos o 90 kilos en el piso, ¿sí? Si tú te dedicas a hacer la reanimación, mientras llega la ayuda, podrías salvarlo, ¿sí? No es mucho lo que se puede hacer en un carro, pues, sin una buena comodidad para hacer el masaje cardíaco. Bueno, no sé, hay que poner todo como en la balanza. Bien, esto ya lo dijimos, colocar a la víctima en posición de seguridad y listo. Entonces, en conclusión, realizar la reanimación cardiopulmonar da vida. Realizar reanimación cardiopulmonar rápidamente y bien da calidad de sobrevida. Entonces, tiene que quedar claro esos conceptos. Las personas pueden sobrevivir y aparte de sobrevivir, pueden tener una buena sobrevida ante, ante un infarto o una situación cardiorrespiratoria. Muy bien, muchachos. Vamos entonces a dejar por hoy acá. Ya están así.